buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende el horario en el que nos esté viendo. Si nos está viendo en vivo en la premier del nuevo Versus, bienvenidos, déjenos su comentario acá abajo, déjenos su like y suscríbase también a Estudio B. Como ven ahora, sí estamos completas. Dani Barragán, Meme Yamel, Adriana Buentello, Luisa Cantú, muchísimas gracias. Sí, puede pedir un deseo en este Versus en el que vamos a enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a uno de los empresarios que vaya que nos ha dado de qué hablar estos últimos días, Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo reciben este Versus? Pues muy bien, pidiendo deseos y pidiendo que Salinas pague sus impuestos, como siempre. Pidiendo que retiren concesiones. Impuestos, concesiones, justicia. Sobre todo porque ahora con la discusión del presupuesto, la necesidad de tributar más de los grandes contribuyentes, de los 1,000 millonarios de nuestro país, 15 familias, así debería ser una discusión mucho más latente, pero bueno. Pues esas son las primeras impresiones para arrancar este Versus, porque si usted se dio cuenta estas últimas semanas y estos últimos días, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego pues subió un poco de tono luego de que desde la televisora que encabeza en TV Azteca comenzaron a surgir diversos mensajes por la incapacidad supuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para responder ante un huracán como lo fue Otis y esta magnitud de estragos que estamos viendo todavía y que se vienen para la reconstrucción. Entonces, subió de tono y subió también a este Versus para que se analice cómo ha sido esta relación, cómo comienzan, cómo venía también el pago de impuestos de uno de los empresarios más importantes de aquí de México, si sí los está pagando, si estaba condonándoselos. A toda esa información le vamos a entrar el día de hoy, así que vamos a una pausa y comenzamos con el Versus de este domingo. Bienvenidos, acomódense a este espacio porque vamos a arrancar con esta discusión. De este lado vamos a estar hablando con Meme Yamel y Dani Barragán del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El lado bueno? El lado de la luz. Bueno. Y las tinieblas. Y las tinieblas. Adriana Buentello y Luisa Cantú, que van a estar hablando de Ricardo Salinas Pliego. Ahora creo que sí te tocó un personaje, Luisa, que no está como... ¿Estás familiarizado con él? Pero sí nos habías dicho que una amiga te dijo, siempre te toca estar del lado bueno. Sí, siempre me tocaban los personajes luminosos, como dicen. Dentro de lo que cabe. Así es. Bueno, está bien. Tocaba equilibrio, entonces. Pues vamos a arrancar con este Versus y va la primera pregunta porque luego de que surge toda esta polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y también Ricardo Salinas Pliego, nos lleva a pensar cómo era la relación antes de que empezara este sexenio, cuál era la relación que tenían el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. Comenzamos de este lado con Adriana Buentello, ¿qué te parece? Pues mira, creo que es interesante que, a diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, que tuvo mucha fricción con Ricardo Salinas Pliego cuando fue jefe de gobierno, cuando fue del Distrito Federal, ¿no? Bueno, jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces todavía. Ahí hay un tema interesante porque el asesinato de Paco Stanley también marca un antes y un después en la relación, sobre todo cuando en las investigaciones empieza a estar esta línea vinculada al narcotráfico dentro de la propia televisora, cuando hacen ir a testificar a Ricardo Salinas Pliego y está todo un día testificando, parece que hay un quiebre muy importante y empieza a haber un linchamiento. En el caso, ya lo hemos platicado, de Samuel del Villar, que era el procurador, el primer procurador de izquierda además, en el que un personaje como Lili Téllez, pues con esta teatralización o con este histrionismo que se enseña en esa televisora, pues le dedica 2 episodios de linchamiento a Samuel del Villar, que se llama algo así como abuso de poder, ¿no? Y que incluso todavía lo pueden encontrar en las redes sociales de Lili Téllez. A diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador tiene una relación mucho más tersa con Ricardo Salinas Pliego. A mí me parece que Ricardo Salinas Pliego es bastante astuto para ciertas cosas. Yo creo que vio la andanada de los medios y de pues ahora la oposición en contra de López Obrador, particularmente hablo del 2006,
y él empieza a abrir un poco las puertas. No sé si recordarán que él tenía un programa de lunes a viernes de 6 a 6:30 de la mañana que le vendió, pero digamos a un precio muy módico. Supuestamente el minuto estaba en 200 y tantos mil pesos en esa época y se lo vende creo que a 5,000 pesos, ¿no? Entonces paga por una serie de creo que son 116 episodios que se llama La Otra Versión, López Obrador, La Otra Versión, y que condujo Marta Samarripa, la periodista Marta Samarripa. 116 episodios me parece que fueron por un monto creo que de 20 millones de pesos, que fue un monto mucho menor, pero entonces con eso tiene acceso, digamos, a una televisora como Televisión Azteca. El experimento fue complejo porque no alcanzó quizá los niveles de audiencia que se esperaba. Entiendo que ese ejercicio estaba a cargo de César Yáñez, gente muy cercana al presidente López Obrador, pero no alcanza como a tener la dimensión que hubieran querido, también puede ser por el horario, pero era un poco en la continuidad de las conferencias mañaneras que pues cuando fue jefe de gobierno. Yo creo que aquí hay un tema también que me parece importante, que es el hecho de que el presidente López Obrador, una de las características del personaje es que por encima de cualquier otra cosa están las lealtades personales. Por encima de cualquier otra cosa. Cualquiera. Lo vemos en el caso de La Jornada, por ejemplo, en el caso de Notimex, y lo estamos viendo en este tema. Y yo creo que aquí es un agradecimiento que le tiene también el presidente López Obrador, por lo cual pues uno no se explica cuando empieza el tema de la pandemia y cuando va en contra de las sanciones, digamos, de las disposiciones sanitarias, no se le sanciona. El presidente López Obrador dijo que no se le sancione a Salinas Pliego. Y hay un tímido, creo que percibimiento de Olga Sánchez Cordero como titular de la Secretaría de Gobernación, pero incluso la MEDI estaba pidiendo la revisión de las concesiones. Bueno, ese es un primer acercamiento, pero bueno, la relación era en esa, digamos, previo a su sexenio, a iniciar su sexenio como presidente, pues era bastante buena, y que fue incluso el que le sugiere hacer este consejo empresarial, justamente porque terminan un momento después de lo del aeropuerto de Texcoco y la cancelación de ese proyecto como con pues en un momento muy ríspido con los empresarios, ¿no? Entonces creo que ese acercamiento ha sido muy astuto de Ricardo Salinas Pliego, que lo que ha hecho durante toda su existencia, prácticamente desde que tiene pues estas televisoras, es dilatar los procesos de pago, ¿no? No pagarle a sus acreedores y meter en todas las instancias posibles para no pagar lo que debe, ¿no? Entre otras cosas, los impuestos. Algo mencionabas ahorita, Adri, que tiene que ver con la lealtad y cómo ha jugado esta parte, ¿no? Porque el presidente López Obrador también, por un lado, cuando vienen todos estos enfrentamientos desde el lado de TV Azteca, comienza a nombrarle, por ejemplo, Javier Alatorre como su amigo, a pesar de que, como bien mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, desde hace muchísimo tiempo, Salinas tiene este uso de los mismos personajes con los que trabaja, la gente que trabaja con él, para atacar desde este lado al gobierno en turno. Ahora con el presidente López Obrador, ¿cómo es esa lealtad, ¿no? Que sigue teniendo también para llamar, por ejemplo, a Javier Alatorre amigo? El día de hoy, que estamos grabando este programa, jueves 9 de noviembre, ya no menciona ni siquiera el nombre de Javier Alatorre al momento de decir un periodista de la televisora, ¿no? ¿Cómo es también este cambio que ha tenido el presidente López Obrador? ¿Quieres empezar, Dani? Pues creo que ha sido un cambio muy lento. Porque estás hablando, por ejemplo, Adriana, de las lealtades. Y sí, creo que las lealtades son exclusivas con personajes, no con proyectos, porque, o sea, con TV Azteca lo que vemos es que, pues sí, pudo haber tenido una relación de amistad con Salinas Pliego, con Javier Alatorre, que es el único periodista al que recibe en su casa, después de que es electo presidente. O sea, un asunto que no a cualquiera, ni siquiera a los periodistas que puedan estar cercanos abiertamente a López Obradorismo, nadie ha tenido esa oportunidad, solo Alatorre. Todavía en medio de la crisis de los libros, que a mí me parece esa todavía más grave que la de COVID y la de Acapulco, lo de los libros de texto comunistas. O sea, esa realmente creo que sí vino a mover un asunto del sector educación pública
muy fuerte. Entonces, todavía en esa crisis el presidente dice, mi amigo Alatorre. O sea, siento que es muy lento, que sí fue como un problema que lo dejó crecer, porque pues es un personaje muy inteligente, López Obrador. Sabe calcular, sabe mover muy bien sus piezas. En muchas ocasiones siempre tiene la razón en cuanto a sus pues análisis de hacia dónde se van a mover ciertas coyunturas, pero esto no sé si se le salió de control o qué fue lo que ocurrió, porque también cuando estábamos viendo este versus, el asunto de Raquel Buenrostro a mí siempre me llamó mucho la atención. Desde mi perspectiva, el presidente la dejó sola en esa batalla legal. O sea, imagínense los despachos de abogados que tiene un Salinas Pliego. O sea, es un empresario de los más poderosos, no por nada se ha mantenido en donde está. Entonces, tiene un poder legal impresionante. Los despachos de abogados que tiene, o sea, los avienta contra el SAT de Raquel Buenrostro, y del presidente hubo pocas o ninguna declaración al respecto. Fue una batalla que se aventó Raquel Buenrostro. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella, Romina Gándara y su servidora, cuando estaba en el SAT. Y dice, pues sí, imagínense, o sea, primero soy una mujer la que le está exigiendo que pague los impuestos, pero además, ¿quién más? Además de ella, estaba al frente de esa batalla. El presidente hasta estas últimas semanas, cuando ya la crisis con TV Azteca llegó al punto máximo, cuando dice, están abriendo los micrófonos para que me mienten la madre, es cuando sale. Pero antes creo que también decidió mantenerse muy a la distancia. Entonces, para ir cerrando mi primer comentario, siempre me generó mucha duda el por qué tanta suavidad con Salinas Pliego. Creo que cuando se da el fraude de 2006 y todavía con el desafuero, se habla mucho del papel que tuvo Televisa, ¿no? En esta guerra sucia. Y el mismo papel lo tuvo TV Azteca. O sea, el mismo poder mediático para elevar esa campaña también se vio de aquel lado, pero como que todo se centró en Televisa, erróneamente. Aún así, el presidente, pues, ya lo detallaba, tuvo muchísima paciencia con estos dos personajes, aunque la televisora, el contenido le estuviera diciendo lo contrario. Me llama la atención porque, por ejemplo, con lo de la corte, dice, no quiero una mala jugarreta de que Piña me esté diciendo que sí van a donar los fideicomisos, y por otro lado estén metiendo freno. Me hubiera gustado mucho ver eso también desde antes con TV Azteca, que dijera, pues es mi asesor, es mi amigo, pero ¿por qué está saliendo esto? O sea, entonces, sí queda una duda, no hay un dato ahí para decir con certeza qué fue lo que pasó, pero desde mi perspectiva creo que fue un gran error del presidente dejar crecer a un monstruo como Salinas Pliego. Y con todo este contexto, Luisa, ¿tú crees que también se haya sentido exhibido Ricardo Salinas Pliego, que haya sentido y le haya pegado como esa parte de mostrarlo como un deudor, de mostrarlo de... ya te veo así de, no, le vale. Le encanta ese personaje. No, yo creo que, no sé, creo que como que a él también le conviene que la lectura del enfrentamiento con el presidente parezca un asunto de impuestos. Y yo creo que no lo es. En realidad, se habló de los impuestos de Ricardo Salinas en la mañanera el 21 de octubre, el 18 de julio, del 21, del 22 y ahora, ¿no?, el 3 y 7 de noviembre. Y se le nombró por su nombre, Ricardo Salinas. Y todas las veces dijo, sí, se está revisando el asunto, está en la corte, sí, estamos haciendo una revisión de su asunto fiscal, no deuda, asunto fiscal, y demás. O sea, creo que para nada es un tema nuevo estos 26,000 millones de pesos de deuda de impuestos de Ricardo Salinas. Creo que más bien este año en concreto, el 2023, elevó el tono porque ahora sí se metieron con sus negocios. O sea, a mí me parece que efectivamente empezaron con una relación muy cordial. Cuando lo de la pandemia, que salió a decir a Alatorre no le hagan caso a Gatell, todavía dijo, no, es una excelente persona, mi amigo Javier Alatorre cometió un error. Estaba, como bien dices, en este consejo. Bueno, AMLO acudió como presidente electo al aniversario 25 de Grupo Salinas, donde les echó muchas porras. Les dijo, en los tiempos difíciles de lucha por la democracia, tengo que agradecerles a esta televisora, ¿no? Hubo mucha cerrazón y ustedes, como bien decías, me dieron la También me acuerdo que dijo algo que tenía visión social, o como dijo, Sí, algunas sí. palabras. Sí, yo también quedé impactada con esa declaración. Y es que, claro, empezaron con estas alianzas incluso Grupo Salinas recibió a muchos jóvenes de estos programas del presidente, 12,000, ¿no?, de jóvenes construyendo el futuro. O sea, como que era una alianza estratégica. Grupo Salinas
tiene muchos intereses. Siempre tiene que estar bien con el gobierno en turno. Por cosas tan sencillas como su estacionamiento en la alcaldía Tlalpan, que nunca se pelea con esa alcaldía por eso, de verdad. Hasta las tiendas Electra, las motos, ¿no? Como que tienes que estar muy bien con todas las autoridades porque tiene muchos intereses. Entonces, a mí me parece que más bien siempre tuvieron una relación cordial y conveniente. Ricardo Salinas se ha encargado de posicionarlo también. Fue con el Escorpión Dorado, que es una persona sumamente viral. Le hace solo una pregunta sobre el presidente y en unos segunditos contesta: somos amigos, yo lo respeto y él me respeta. En unas cosas pensamos diferente, pero en un chingo pensamos igual. Es su frase textual, ¿no? Es decir, creo que ambos tenían una relación que les convenía. A Andrés Manuel le convenía llegar a la presidencia con una imagen de que estaba bien con el sector empresarial, ¿no? Como unificadora, digamos, después de esta alternancia de verdad por primera vez. Y a Ricardo Salinas también le convenía estar bien con el gobierno en turno por obvias razones. ¿Qué pasó este 2023? Las pensiones se dejaron de entregar a través de Banco Azteca, que es el mayor negocio de Grupo Salinas. En realidad tiene 23 millones de clientes. Quiero decir eso y es muy importante. Las empresas crecen en los huecos del gobierno. En toda la historia del gobierno de México, pues bueno, no sé si toda la historia, pero la historia reciente, claro, había un descuido importante de inclusión financiera para un sector importantísimo de la población que llenó Grupo Salinas con Banco Azteca. Eso sí, es innegable. Les llevó créditos, les llevó bancos, les llevó cajeros a lugares donde había un hueco muy importante. Y esto significó el negocio más importante de este empresario. ¿Qué pasa ahora? Está el Banco del Bienestar, que deja de entregar las pensiones a través de los bancos de Grupo Salinas y empieza la financiera del bienestar. Estas dos cosas pasaron en 2023. Se mete directamente con el negocio de bancos y con el negocio de remesas, que también es uno de los grandes. Yo creo que, insisto, es una escalada que ya venía. Mi hipótesis absolutamente personal, y quizá un poco volada, pero es como la única otra coincidencia que yo encuentro con esta coyuntura, es la candidatura de Omar García Harfuch. Me parece que el presidente quiere a Clara Brugada. De hecho, esto que sale el domingo, ya sabremos entonces quién es. Hay que decir que lo estamos grabando en jueves y que todavía no sabemos si será Clara paciencia o Harfuch. por eso, gracias. Pienso que finalmente será Clara y que eso se empezó a sentir en todos los sectores. Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad, era un conflicto porque en Azteca, en la cobertura de, por ejemplo, delitos, nunca se muestran motos, a pesar de que sabemos que un porcentaje importante de asaltos se cometen en motos, ¿no? Es decir, o sea, hay como muchas cosas de intereses que pueden salir bien si tienes a un candidato afín o no, o a un gobernante, ¿no? En la Secretaría de Seguridad siempre hubo este rumor sobre cuánto se había metido en la regulación de las motos, ¿no? Justo porque sabían que era un foco rojo de inseguridad, pero obviamente al ser Itálica uno de los grandes sectores de venta, pues como que... Y yo creo que por eso les interesaba mucho Harfuch como candidato, digo, personalmente pues, porque hoy creo que sí podemos confirmar que tienen una relación Ninfa Salinas y Omar García Harfuch, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por negarlo. Y la realidad es que creo que es un interés que tenían. Y creo que esto puede ser también una forma de presionar, digamos, porque el presidente claramente, ahí sí, también tiene a su candidata. Entonces yo, digo, no sé, estoy únicamente haciendo conjeturas personales sin ningún tipo de pruebas, solo de coyunturas, ¿no? Porque, insisto, el tema de los impuestos para nada es nuevo, tiene de hecho años. Lo que sí pasó fue que ya se metieron directamente con sus negocios. Lo dejaría ahí porque también más adelante quiero hablar de cómo el personaje público de Ricardo Salinas ha evolucionado junto con una ultraderecha que se ha quitado máscaras para abiertamente tener un discurso cada vez más duro, ¿no? Pero bueno, eso quizá lo dejamos para más adelante. Llegamos ahorita a ese tema, pero Meme, o sea, lo que plantea Luisa, con el razonamiento que ella hace, creo que es bueno, ¿no? O sea, pensar como la parte de cómo quieren imponer desde una televisora a un candidato, si empezamos a ver como estas relaciones que ya bien nos explicaba ella. Pero menciona también algo de la relación conveniente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Le ha convenido al presidente en realidad mantener también esta relación con Ricardo Salinas Pliego? Porque siempre han estado atacando, ¿no? Recordemos también un poco de la pandemia, cómo ellos se ven beneficiados en la televisora, cómo les dan estos planes de Aprende en Casa a TV Azteca, cómo terminan dándoles toda esta otra parte para generar publicidad también. Entonces, ¿es conveniente la relación del presidente López Obrador? ¿Sí es por esta parte la conveniencia?
Hay una relación estratégica. Evidentemente el tema de Salinas, como el de muchos empresarios, es estar bien con el gobierno, justo lo que decía Luisa, porque hay muchos intereses de por medio y porque como empresario terminan eligiendo qué batallas sí se van a aventar y cuáles no, dependiendo qué van a ganar y qué van a perder. Entonces, lo que un empresario pone sobre la mesa es, ¿vale más que me aviente este pleito o puedo ganar más si no me lo aviento? En el caso del presidente, también es una relación estratégica que, justo como decía Dani, ha ido escalando conforme los propios intereses de ambos están perdiendo estos puntos en común. En el caso del presidente, hay que entender que, digamos, el fenómeno que representa Andrés Manuel como figura política de izquierda en América Latina ha tenido muchas diferencias con otras figuras importantes en América Latina que han sido fuertes. Por ejemplo, Rafael Correa. Rafael Correa en Ecuador es un movimiento muy fuerte de izquierda, muy fuerte, pero ¿cuál es el principal enemigo del correísmo en su momento? Los medios. Y así podemos voltear a ver a otros presidentes de América Latina de izquierda. ¿Cuáles han sido sus principales enemigos? Los medios. Entonces, Andrés Manuel López Obrador en toda su carrera justamente venía criticando medios, nunca se ha callado en cuanto al silencio, en cuanto a la mordaza, en cuanto al chayote de los medios de comunicación. Pero si lo hemos visto, regresamos un poco en la historia, vamos viendo que conforme se va acercando a 2018, va jugando más con este rol político, con los medios de comunicación. Él empieza a estirar las cuerdas. Antes eran los medios quienes las estiraban en su contra porque además existía un aparato de Estado detrás de los medios de comunicación. Entonces, conforme va llegando a 2018 y el rol de Peña Nieto está tan degradado, ya no tiene ningún tipo de fuerza y no puede ni siquiera involucrarse, entonces Andrés Manuel puede jugar con estirarle la cuerda a los medios. ¿A qué quiero llegar? Evidentemente Andrés Manuel pues puede no tener una sola coincidencia ideológica y sabe con quiénes no las tiene, pero rumbo a un proyecto político de es el que va ganando, recuerdo, o sea, estoy en el contexto 2018, encabeza las encuestas, es muy probable que gane. ¿Qué es lo que más le conviene a un Andrés Manuel López Obrador en 2018? Empezar a tener relaciones más tersas con algunos medios de comunicación, rumbo a va a llegar a ser presidente. Entonces, ese es el contexto en el que se da pues esta cuerda que se va cada vez haciendo más tensa y que ya no se puede estirar tanto entre un Salinas y un Andrés Manuel López Obrador. Caso contrario con Televisa. O sea, con Televisa digamos que el fenómeno ha sido al revés. Con Salinas Pliego y con Azteca la cuerda estaba muy elástica, llevaban todo muy padre y se ha estado haciendo cada vez más tensa. Con Televisa la cuerda era muy tensa y conforme hemos visto que pasan los años, Andrés Manuel se está estirando más, porque incluso hemos visto a Televisa dosificar cómo dicen las cosas. O sea, pasamos de que en tiempos de 2017 había un Frida Sofía, ¿no? Y el error y lo que ustedes quieran. Y hoy escuchas en términos de Acapulco a la misma Daniel de Iturbide ser mucho más mesurada en cuanto y más equilibrada en cuanto a la información que están dando dentro de un contexto de tragedia. Entonces, la relación con ambos ha ido cambiando. Por ejemplo, caso Teletón. Hay muchos videos de Andrés Manuel criticando a Teletón. Hoy Andrés Manuel apoya y pide que apoyen al Teletón. Incluso uno de los grandes aliados que ha tenido para llegar a apoyar a personas con discapacidad, o sobre todo a niños con discapacidad, es Teletón. ¿Qué ha pasado con Salinas Pliego? De pasar de decir que es un empresario con una perspectiva social, pues ya empieza a cerrarse esa brecha. Entonces, el ejemplo creo que es muy claro de Andrés Manuel, tanto como Salinas, o sea, es un tema de estrategia. En el caso de los empresarios, y creo que si hacemos otros versus de AMLO con otros empresarios, veremos una relación similar, que es el empresario está jugando con pues mientras esté yo equilibrando y no salga perdiendo tanto, jalo. Pero en un Andrés Manuel López Obrador es una relación política, porque las experiencias de izquierda en otros países, sabemos que si tienes una relación muy compleja con los medios, pues vas a empezar a perder cierto poder con todo y que tengas la mañanera, etcétera. Entonces, para cerrar justo este primer comentario, este es el punto. Las relaciones se van midiendo en cuanto a en dónde puedo ceder y en dónde no. Y en el caso de Andrés Manuel, en donde simplemente ya no puede ceder, es educación. O sea, es un tema básico porque no puedes hablar de continuar con la transformación de un país si no
abonas a una estrategia de cambio a la educación, porque esas nuevas generaciones tienen que tener una educación más integral, más completa y distinta para evitar que pase lo que ha pasado durante tantos años. ¿Qué otra cosa no es negociable para un proyecto como el de Andrés Manuel López Obrador? El tema de no le cobres dinero a los impuestos. Bueno, evidentemente a los ricos o a los empresarios no puedes no cobrarle dinero, no puedes no cobrar sus impuestos. Entonces, es un no negociable. Yo pelearía eso, pero... O sea, es un no negociable. Pero aquí entra otro factor en donde... Sí, yo quiero mi reforma tributaria. Vale, es que hace falta, o sea, hace falta mucho. Pero creo que un punto medular que hace el antes y el después, o que empieza a hacer más tensas las relaciones entre ambos, no es ni siquiera el tema educativo, no, es la miscelánea fiscal del 2022. ¿Qué pasa con la miscelánea fiscal de 2022? Que Raquel Buenrostro es la miscelánea fiscal que hace un cambio en cómo se van a percibir ciertos impuestos y todo esto. Pone o te mete en este régimen simplificado de confianza que hace que muchas personas puedan empezar a pagar impuestos sin que se desfonden. Pero evidentemente en ese régimen no entra Salinas Pliego, ¿no? O sea, no, él está completamente fuera, él tiene que seguir con el pago como tal. Además, esa miscelánea fiscal empieza a regular qué tanto puedes deducir tú como persona física o moral, sobre todo persona física, qué tanto puedes deducir de las donaciones que das. ¿Eso a quién afectaba? No afecta ni siquiera a las empresas, afecta a la persona física como tal, o sea, a Salinas Pliego como tal. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas personas, bueno, no siquiera son muchas, es un contexto como de 340 personas en México, que tienen mucho dinero, hacían fundaciones, y a esas fundaciones ellos le donaban de su dinero, y entonces deducían los impuestos. Salinas Pliego, o sea, está Grupo Salinas, lo de los niños, está las orquestas, o sea, el tema de el juguetón, o sea, ¿cuántas fundaciones tiene Azteca? O sea, todo. Salinas Pliego, para reducir su carga fiscal, pues como muchos empresarios, hacían, aparte del donativo que hace la empresa como tal, hacían sus donativos. ¿A quiénes les impacta la miscelánea fiscal? Directamente a ellos. Entonces, Salinas Pliego empieza a sentirse afectado a partir de 2022, 2023, bueno, 2021, que es la reforma, empieza en 2022, 2023, que ya son sus intereses tocados particularmente. Entonces, el punto no negociable ya se rompió. Andrés Manuel, y aquí es un tema criticarle a Andrés Manuel, está el caso Fertinal. Salinas Pliego está en el ojo del huracán por el caso Fertinal, porque es cuando Salinas Pliego incursiona en el tema energético. Andrés Manuel López Obrador ha dicho 1000 veces que el caso Fertinal es peor todavía que agronitrogenados. Cuando llega en 2019, Andrés Manuel dice que no se hagan juicios sumarios y que no solo porque el Washington Post diga que Salinas Pliego está ahí, entonces vamos a creerle. A lo largo del tiempo, conforme ha pasado, Andrés Manuel ha amortiguado el golpe de Fertinal, diciendo que se investiguen los créditos, que se investigue esto, pero no hemos visto en el ojo del huracán a Salinas Pliego. Si ese momento, para cómo van las relaciones, llega, creo que sería la ruptura porque el caso Fertinal sí representa mucho para Salinas como tal, aunque se ha mantenido como todo muy en silencio porque todavía hay una cuerda que ahí se está estirando. Hay diversas caras con las cuales podemos ver a Salinas Pliego, ¿no? O sea, hay el Salinas Pliego que se muestra en redes sociales, que exhibe su riqueza, que está también atacando y haciendo estos comentarios misóginos, y no le importa a quién sea, ¿no? El tío Richie que se quiere pasar como buena onda, la persona también que es el empresario que les dice qué hacer a cada uno de los trabajadores que tiene en sus grupos. ¿Cómo lo ves también tú, Luisa? Hace un momento querías hablar justo de esta parte, sí, ¿no? De las multifacetas y multicaras que tiene, porque también la manera en que llega a tener estas señales como TV Azteca, como el Canal 40, vienen de manera muy criticable también y que tiene que ver con políticos de no solo ahorita, ¿no? Sino de políticos de la década de 1990 como Carlos Salinas. Sí, creo que en esta entrevista reciente que le dio a Adela Micha en las instalaciones, por cierto, de TV Azteca, es muy sintomático que justo Adela le pregunta esto, ¿no? Como, ¿por qué de repente te volviste esta persona en redes? Y él dice, es que me di cuenta que antes nadie interactuaba conmigo. Yo ponía mis actividades como en forma muy institucional y nadie me pelaba, nadie me contestaba, nadie me retuiteaba. Y a partir de que yo empecé a contestar y empecé a como ser un poco más
estridente, empecé a tener mucha más interacción, ¿no? Y eso me parece muy sintomático. Se empezó a hacer relevante no solo él, sino su discurso libertario. Y creo que esto es un vaso comunicante con muchas otras figuras autodenominadas libertarias, pues, en el mundo. Hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego, además de sus negocios, es parte de esta Fundación Internacional para la Libertad, a través de 1000 cosas. El concurso Caminos para la Libertad, bla, 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 ¿no? Cuyos integrantes también son parte, todos se llaman como para la libertad, para la no sé qué. Hay miles de integrantes que también son parte de Atlas Network, que básicamente es una red que se dedica, pues sí, a la comunicación, ¿no? A las estrategias de comunicación para posicionar a personajes y personajes que tienen cierta ideología. Creo que pasó que de repente empezó a, como bien decías, a haber un nuevo boom latinoamericano, pues sí, principalmente latinoamericano de izquierda. Lula en Brasil, Petro en Colombia, ¿no? O sea, como que otra vez empezaron a ganar bastiones importantes, Fernández en Argentina, las izquierdas. En un momento en el que hay crisis económica por la pandemia, por las guerras, ¿no? Crisis migratoria por el colapso del cambio climático y por las economías también, ¿no? Es decir, es un momento en el que es muy fácil desde la derecha echarle la culpa a la izquierda del desastre que hizo la derecha antes, ¿no? Y la única manera de hacerte notar es haciendo a la gente reaccionar con la víscera. Vimos a través de los análisis, por ejemplo, de Julián Macías, cómo hay estrategias conjuntas de esta Atlas Network y de integrantes de la Fundación para la Libertad para exaltar ciertos discursos libertarios en México a través de personajes como Sergio Sarmiento o como Carlos Loret de Mola, ¿no? Y esto pasa, digamos, en diferentes países. Entonces creo que un poco la evolución del personaje de Ricardo Salinas responde a este momento de las derechas en general, libertarias, de hacerse notar y de manipular para que el mundo crea que lo que está pasando es culpa de el progresismo y de las izquierdas. Porque a Trump le funcionó perfecto, a Milei le está funcionando perfecto. Él sabe que la única forma de ser escuchado es volverse esta persona. Y la verdad es que ha funcionado, ¿no? Y ahora justo estamos hablando de libertad, ya es el empresario al que se le asocia con libertad, que lo había intentado por años, pero no había ser irreverente, funcionado. cosas así, ¿no? Lo mismo Claudio X, hasta que no empiezas a ser irreverente y así es el funcionario anticorrupción, ¿no? Así lo intentó, digamos. Ha sido una forma, sí de, pues, o sea, no es que haya dicho, yo creo, ya, quiero ahora sí ser quien verdaderamente soy. Le interesa mucho posicionar ese discurso, porque es lo que está pasando, creo yo, estratégicamente, en diferentes puntos desde estos grupos libertarios. O sea, no es ninguna casualidad que Vargas Llosa y Aznar y Calderón se estén reuniendo por ahí, digamos, ¿no? En los eventos de estas mismas fundaciones para la libertad. Quieren colocar un discurso y para eso tienen que ser personajes a los que la gente escuche, admire, siga. O sea, simultáneamente empezó a regalar dinero y cosas en las redes, ¿no? O sea, se vuelven relevantes porque es, como decían ahora, una batalla por las ideologías, ¿no? Y la forma de conquistar, la verdad, pues el voto es elevar el costo, digamos, de las izquierdas, ¿no? Y sí, o sea, desde la educación, es que van a volvernos comunistas, idiotas, y el comunismo igual a pobreza, ¿no? O sea, como que todo el discurso va por ahí, pero no lo está haciendo solo, es una cosa quizá general. con la foto de Verástegui, cuando va a registrarse como candidato independiente. Sí, no, porque tiene los totalmente. mismos ideales. Y Verástegui estuvo en la CEPAC junto con Steve Bannon, que son estrategas, ¿no? O sea, como que es muy inocente pensar que nada más decidió pelearse con Citlali un día, así, ¿no? Es un tema de lucha ideológica y estrategia ideológica, ¿no? Sí, y de estar ahí, porque, o sea, lo que nos deja también todo esto que estamos viviendo es pensar en los medios de comunicación, pensar también desde cómo estos medios se siguen ocupando para posicionar ideologías, que es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué impacto sigue teniendo, por ejemplo, la televisión en la sociedad mexicana, Dani? Hay un reportaje que tú hiciste aquí en Sin embargo, y que mostrabas también este impacto, que TV Azteca, sigue siendo el gran receptor de la publicidad oficial, siguen teniendo estos ingresos, cómo también se les sigue dando dinero, se les sigue pagando a estos medios y no pasamos a ese otro lado de los medios independientes, que también esa es otra plática, ¿no? Pero básicamente es pensar también en el impacto que sigue teniendo y cómo los gobiernos, a pesar de que se trata de pensar en una ideología izquierdista con el gobierno actual, se sigue dando este tipo de beneficios a empresarios como Ricardo Salinas Pliego. Sí, es lamentable porque si uno prende ahorita TV Azteca, por ejemplo, lo que está en discusión es que siguen utilizando estos muñecos peluches que nunca han sido chistosos, pero los siguen utilizando. Como los Muppets, ¿no?
pero Ay, a mí me ultra tocó hacer chafas. programas con esos cuando trabajé ahí. ¿Y te daban Sí, risa? los conozco. Algún- Algunas puntadas. El de Anaya sí, la neta, perdón. El Anaya, ok. Sí. Sí. Pero, o sea, ¿hace cuánto tiempo vimos ese primer episodio de Peluches TV Aztecos? O sea, ¿fue hace 30 años? ¿Hace 25 años? No ha cambiado la televisión, o sea, la televisión abierta sigue siendo exactamente lo mismo. TV Azteca sigue siendo la misma cosa, o sea, nosotros en nuestro campo laboral estamos viendo, no, pues, sigue YouTube. Bueno, ¿cómo le entramos a YouTube? ¿Cómo es que la gente te está diciendo, oye, no estoy de acuerdo, oye esto? Bueno, pues le entras. La televisión abierta no ha tenido que hacerlo. Siguen gozando de dinero, siguen gozando de tecnología y esa concesión les permite ni siquiera preocuparse por sus audiencias porque pues el dinero de la publicidad oficial sigue ahí. Por ejemplo, cuando estaba Peña Nieto, obviamente el derroche en publicidad oficial fue así una grosería. ¿Quién estaba a la cabeza? Era Televisa, siempre. Con una distancia mayúscula. Pero, por ejemplo, ahora, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la distancia de dinero recibido entre Televisa y TV Azteca es mínima. Televisa ha recibido de 2019 al cierre del 2022 1,087 millones y Estudios Azteca 985 millones. No solo eso, sino que está, por ejemplo, otro regalito a Salinas Pliego, porque el sistema de televisiones que están colocadas en las tiendas Electra también han recibido dinero de publicidad oficial. O sea, esas televisioncitas que también le han servido para la publicidad ilegal del Partido Verde, pues bueno, también el gobierno de López Obrador ha pagado por ese circuito cerrado. Les ha dado 10 millones de pesos del 2019 al 2021 en 2 años y en 2022 todavía le dio 1,046,000 pesos más. O sea, han estado muy consentidos y descansando en la mediocridad. O sea, nos sirvió lo de la crisis de los libros de texto comunistas para darnos cuenta del tipo de conductores que tienen. O sea, estábamos viendo a personas leyendo teleprompter, leyendo cosas que podías tirar con el simple hecho de meterte a Wikipedia. O sea, era un discurso tan básico, un guión tan mediocre, no sé qué otra palabra ponerle, pero te habla de que el dinero hay, la seguridad para la concesión está, tanto que no se tienen que preocupar por garantizarle a la sociedad un contenido de calidad para que se queden viendo TV Azteca, ¿no? Lo que también nos lleva a esa otra reflexión de que pues el asunto del internet, lo que permitiría el acceso a otros medios de comunicación, va muy lento y justo ahí también por eso cabe mucho el argumento de que es que se le tiene que dar la publicidad a las televisoras porque llegan a todas las familias, llegan a todos lados. Bueno, pues entonces ahí hace falta meterle el otro porque tenemos a las televisoras, a las que tienen todo el poder informativo, a las que te pueden meter las campañas más tontas, pues con toda la seguridad de que van a poder seguir haciéndolo, no solo ahorita, sino cuando se vaya el presidente López Obrador, todo el tiempo que deseen. Y lo que me parece muy, muy preocupante. ¿Y crees que haya una responsabilidad social, Adri, de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo? ¿O en realidad es algo que no conoce, ¿no? No, definitivamente no es algo que a él le interese tener. No, definitivamente no, pero lo que les decía creo que es muy astuto. Y creo que escoge muy bien sus batallas también. Hay algo que en esta relación de las fuerzas de poder me parece importante mencionar. La concesión del Canal 40 se renovó en 2018. Y les voy porque me eché una mesa que estuvo conformada principalmente por Genaro Villamil y por Irene Levy. Sabemos que Irene Levy es especialista en el tema de telecomunicaciones. Hacen mención de algo particular que se renueva, digamos, con mucho tiempo de anticipación en 2018, antes de que entre el gobierno del presidente López Obrador, antes de que tome posesión. Es decir, a lo que analizan es que absorbe el costo político, el sexenio o el gobierno de Enrique Peña Nieto de esa negociación. Y ese es el planteamiento que hace Irene Levy, que me parece relevante en este contexto. ¿Por qué? Porque en este gobierno lo que estamos viendo es que, por un lado, se le da la Secretaría de Educación Pública a pues un personaje como Esteban Moctezuma, que fue parte del equipo de Ricardo Salinas Pliego, ahora embajador de México en Estados Unidos, pero también hay otro personaje que se llama Jorge Mendoza Sánchez, que es el titular de Banobras, y es
además de que tiene una carrera priista, es un joven de 34 años, pero además de que tiene una carrera priista, su padre, es uno de los hombres de confianza de Ricardo Salinas Pliego, ha sido presidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salina. Ahora yo voy a poner, digamos, un poco el asunto a un nivel mucho más amplio respecto a la ruptura, porque lo que yo veo es que en el caso del presidente López Obrador, no había mencionado de nombre, o con todo, digamos, con todas sus letras, hasta hace unas semanas, a Ricardo Salinas Pliego, y que decía que estaba enojado y que permitía que en su televisor alimentaran la madre. Creo que ahí hay un momento, digamos, distinto a los que hemos visto antes. Una, no lo sancionan, después de haber usado una concesión del Estado para ir en contra de las normas sanitarias, cuando toda la sociedad creo que pedíamos una mínima, una sanción, ¿no? Incluso la Secretaría de Gobernación tiene el poder para hacerlo. No, pues un apercibimiento súper tibio, ¿no? Que fue, y que además el presidente dijo, no se le sancione, que eso también llama la atención. Eso es uno, pero también hay, pues, un tema que en el caso del procurador fiscal, ni siquiera mencionan la empresa Electra, mencionan cómo el ministro Luis María Aguilar, pues, esconde ese caso, para que se quede ahí guardado en el cajón, porque lo que se ha dedicado Salinas Pliego con este bufete de abogados es dilatar todos los procesos. Pero aquí hay algo que creo que rompe un poco más allá porque sabemos que tiene deudas con acreedores en Estados Unidos. Bueno, creo que yo les hablo de una información de Ana Luisa Gutiérrez de Expansión, donde habla de que este conflicto financiero ya con TV Azteca escala a un nivel más, a un arbitraje internacional, porque los fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management están demandando a TV Azteca, pero ya al Estado mexicano, porque TV Azteca no paga, entonces ya está demandado el Estado mexicano, y de acuerdo con el artículo 31 del TEMEC, ya se puede demandar al Estado mexicano, y entonces no solamente se trataría de una deuda fiscal aquí en nuestro país, sino que el Estado mexicano tendría que pagar no la deuda, por lo que dicen los especialistas, pero sí, entre otras cosas, todo lo que requiere de despachos y abogados, que son millones de dólares respecto a todo este tema, pero también pues algunas compensaciones. Entonces el Estado mexicano tendría que pagar de los recursos públicos compensaciones por esta deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego con sus acreedores en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí es donde hay una ruptura ya con el presidente, yo creo que ese es un tema que ya molesta a otro nivel, porque ya no solamente es pasar la deuda a otro sexenio. Puede ser que sí, porque así lo ha hecho, ¿no? ¿Cuántos sexenios lleva arrastrando esas deudas? Sino que el Estado mexicano, que su gobierno tenga que pagar esas compensaciones, y sabemos que también tardan años, pero yo creo que ya hay presiones en ese sentido hacia México a través del Tratado del TEMEC. ¿Y si hay una ruptura, Luisa, tú la ves, entre el presidente y Ricardo Salinas Pliego? Sí, definitivamente, sí. O sea, las últimas 2 semanas. Sí, creo que ha habido momentos de fricción, pero sí, o sea, sobre todo, pues como gremio tenemos amistades en todos lados. Y sí, o sea, sí hay una consigna, o sea, digamos que siempre las palabras y los manejos, ¿no? En todos los medios son estratégicos, por poner una palabra. Y sí creo que mientras que anteriormente la televisora en general no tocaba ni al presidente ni a las Fuerzas Armadas, eso ya no se ha visto en las últimas semanas. O sea, sí creo que, sí, insisto, no puedo explicar exactamente qué es, pero por lo menos la instrucción de cómo se va a cubrir y a mencionar a ese actor político sí cambió, y eso solo puede significar una ruptura. Yo creo que sí hay. ¿Y cómo tendría que reaccionar también el presidente López Obrador, ¿no? Desde este lado con ustedes, o sea, con todo este panorama? Y también lo que menciona ahorita Adri es importante, porque están demandando al Estado mexicano, y ya lo hemos visto también, como Ricardo Salinas Pliego lo que ha hecho es ocupar toda esta parte legal, toda esta parte de amparos, utilizar también a ciertos personajes, como puede ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, para tratar de continuar evadiendo estos impuestos. ¿Va a dejar esta tarea para el siguiente sexenio o va a tratar de resolverla también el presidente? Es que al final, cuando hablamos de términos jurídicos, ya no depende del presidente López Obrador. O sea, ya hay un margen que él ya no puede tocar. Y es muy curioso el caso de Salinas, porque
hay un factor en común que también tienen Salinas y Andrés Manuel, y es Calderón. Salinas Pliego, en declaraciones públicas, dijo que Calderón le caía mal y que se le hacía un presidente pues muy poco preparado, ¿no? Sí se le va encima, o sea, con otro tipo de palabras, que no son, y eso también es interesante porque Salinas trata diferente a las mujeres que a los hombres. Entonces, cuando se trata de hombres, Salinas Pliego es hasta más respetuoso, pero cuando se trata de mujeres, despliega todo un aparato misógino. Y Misoginia, no lo hemos visto solo con Citlali, lo hemos visto con Sabina, lo hemos visto con Aristegui, incluso hasta con la propia Denise Dresser. O sea, Salinas Pliego... con la gente que también exacto, como o sea, Salinas Pliego, usuaria. pero sobre todo si es mujer y vaya, por aquí es sujeto de ataque. Entonces, yo solamente haría como mención de Salinas Pliego, sí, cuando hay un ataque de esa manera hacia las mujeres, no seré experta, pero mi psicóloga. Sí. Y claramente hay un factor ahí de inseguridad y hay un factor ahí de problemas hacia las mujeres, mommy issues, diríamos. Pero bueno, lejos de eso, lejos de cómo Salinas Pliego es un personaje completamente misógino y que siempre hay que recordarlo, sobre todo cuando hablamos entre nosotras, Salinas Pliego juega mucho con hasta dónde puede navegar entre las regulaciones. Por ejemplo, caso Electra. Azteca debe impuestos, Electra debe impuestos, etc. Pero en el caso Electra hizo algo muy interesante que se avientan los empresarios, y es que hace una maniobra político, más bien legal, en donde cambia a Electra, como que termina la sociedad que existía y entonces abre una nueva, y Electra ahora ya forma parte de un nuevo grupo, de una nueva sociedad, y entonces lo que busca hacer ahí es no pagar los impuestos que genera Electra. O sea, los otros siguen existiendo, pero digamos que ya no se acumulan porque es una empresa ya pasada y ahora está en una nueva. Entonces es una jugarreta ahí con Electra para evitar continuar o digamos que hacer un corte de caja y empezar de cero bajo un régimen distinto en donde incluso los impuestos le impactan de menor manera. Entonces ahí está una jugada. El tema legal. Por eso se acaba lo de la crítica a Calderón, porque Luis María Aguilar llega gracias a Calderón. Entonces sí criticó mucho a Calderón y lo que quieras, gustes y mandes, pero se hace justamente de este ministro que casualidad, ya saben, cosas que nunca pasan, Luis María Aguilar, que agarra el caso y entonces pues lo empieza a amparar. Al final pues es un tema jurídico que parece que lo que están esperando es que llegue una siguiente administración y él empezar a hacer negociaciones con la siguiente administración para ver si le condonan, si le perdonan o si le bajan. Y es que estamos también en tiempos políticos y los empresarios juegan roles importantes en tiempos políticos, sobre todo a este nivel que es presidencia y el nivel de Salinas Pliego. Le van a apostar no a uno, le van a apostar a todos. Entonces vamos a ver las cartas de Salinas y lo hemos estado viendo en los distintos equipos de campaña. Hay alguien cercano a Salinas, cercano a cada uno de los candidatos. O es él con Verástegui, que ni opciones tiene, pero ahí está uno. Con Xóchitl, evidentemente, ahí tienen ciertos personajes políticos. Con Sheinbaum también hay personajes que favorecen a un propio Salinas Pliego. El caso de Omar García Harfuch podría ser mucho más cercano, como lo hemos estado viendo. Y Salinas Pliego pues busca poner sus cartas. No es el único. Lo mismo hará Televisa, lo mismo hará Slim, lo mismo hará Claudio X González. O sea, los empresarios buscan tener estos alfiles cercanos para, evidentemente, tener beneficios. Aquí el tema con Andrés Manuel es si ya existe esta ruptura que es clara. Sí. O sea, ya, menos, vaya, mediáticamente es evidente, ya lo menciona, ya sacó el tema de, o sea, ya hay un confrontamiento, sí. Salinas le responde, o sea, ya hay un tema directo entre ambos. Aunque sí reculó un poco en este segundo video que publica, ¿no? O sea, el tono ya es muy distinto. Pero creo que es por lo que dice Meme, o sea, cuando se dirige a alguien, hombre, con cierto rango, lo cambia. Si no, sería tipo Citlali Hernández. Pero yo cuando vi ese video, sí pienso que es, porque se dirige al presidente, él habla, sí. O sea, imagínate si fuera presidenta. No, bueno, no quiero imaginarme. Y yo creo que porque más bien sabe que el Estado mexicano va a pagar. Y porque tiene también, o sea, todavía Andrés Manuel, o sea, insisto, está todavía pendiente Fertinal. Todavía Andrés Manuel tiene pelos de la burra en la mano para decir,
O sea, si quieres ver el poder del Estado, hay de dónde. Y no sería venganza y no serían represalias. Simplemente es hacer lo que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, cuando tendría que haber sancionado a TV Azteca, porque claramente se puede. Cuando hay un medio de comunicación que utiliza este poder, que está concesionado para violar normas sanitarias que ponen en riesgo la vida de las personas, claramente puede haber una sanción y hasta le pueden retirar la concesión. No pasó. ¿Por qué? La bandera de Andrés Manuel es: aunque yo les dé dinero, aunque haya presupuesto público, ellos hoy son libres de decir lo que quieran decir. Y ese es el gran mensaje de Andrés Manuel, con sus pros y sus contras. Porque incluso, y hago este gran énfasis, está todavía pendiente la regulación de la ley Chayote, que no han hecho. Y eso es increíble, porque esto está en manos de los diputados y son diputados de Morena. La única vez que intentaron regularlo fue bajo la norma electoral o bajo una regulación electoral. Ajá. Ojo, la única manera en la que vas a poder realmente hacer justicia en cómo le vas a distribuir el dinero a los medios de comunicación es regulando la ley Chayote de Peña. La deja Peña y hasta ahí se ha quedado. Y hasta ahí se ha quedado. O sea, le han intentado que mover. No, o sea, incluso hay una sentencia de la Suprema Corte que ya lo están obligando y los diputados se amparan diciendo que lo hicieron bajo la ley electoral, pero pues ellos la echaron para atrás. No. O sea, Andrés Manuel hace modificaciones de decir a quiénes les van a... y que lo va a entregar por proyectos y sí recorta el presupuesto, porque al menos a Salinas, de 2015 nada más a 2018 le dieron 4,800 millones de pesos. Y eso solamente en publicidad, porque aparte el Estado mexicano le dio más de 100 millones a Fundación Azteca, a los niños. O sea, además el Estado mexicano le daba a las fundaciones y encima al banco. O sea, el dinero que recibió Salinas Pliego en la administración de Peña es incalculable. Particularmente él en distintas empresas. Andrés Manuel propone una mecánica distinta y aún así es insuficiente. Conforme se va evolucionando, lo que hemos estado viendo es que la relación medios políticos todavía no quiere ser tocada en su profundidad, por este temor a que los medios de comunicación representan un poder de literalmente te pueden tumbar con fake news. Y como todavía no tenemos una cobertura total de Internet y como todavía los medios no han resentido el impacto de las audiencias, como todavía no lo sienten o no les hace todavía sentido que la gente los critique, los cancele, etcétera, todavía no se van a autocensurar, no se van a calmar. Pero es que, por ejemplo, o sea, la cantidad de gente que te dice, yo ya no veo ni Televisa ni TV Azteca, yo ya pagué mi tele, es mucha. O sea, ese castigo yo siento que ya es muy grande. Pero, por ejemplo, pues, vas a Acapulco. Pero no tan grande. O sea, no es tan un grande. En un prime time. Sí, no, o sea, no, ¿serán millones? 19, 20 puntos de rating sigue siendo muchísimo. O sea, A ver, La Rosa de Guadalupe es el programa más visto. O sea, Es que yo creo que también lo vemos muchas cosas desde el chilangocentrismo, porque Me la dijiste televisión... chilangocentrista. No, yo creo que en general, o sea, tenemos una visión, porque sí, aquí yo creo que, y además en las ciudades grandes, ¿no? O sea, hay más crítica y yo veo también, lo vemos en los análisis de YouTube, yo creo que la conexión a Internet además es en ciudades. Defender a mis amigos de sin embargo. No, pero imagínate los lugares, justamente lo que decía Luisa creo que es importante, porque este señor ha hecho negocios justo al amparo de las necesidades pues más delicadas. Se siente así supervisionario, como un empresario con esta visión social, y que además el presidente también ha respaldado con algunas declaraciones cuando sabemos que es un agiotista, ¿no? O sea, que sabemos que es un usurero, un personaje completamente deleznable, pero se ha dedicado justamente por eso que es bien astuto y que sabe cuáles son los negocios, sí, efectivamente, cuáles son los negocios, pero también sabe el contexto político, electoral y a qué personajes acercarse. A mí me pareció súper estratégico cómo se acercó a López Obrador, cómo se ganó su lealtad, dándole ese espacio, por ejemplo, que no tenía espacio López Obrador en los medios grandes, ¿no? En las televisoras jamás. O sea, era, por eso hasta recordemos como a un Zabludovsky, cómo o sea, también le lava la imagen al final de su trayectoria. es que yo ahí sí creo, la verdad, por más que estemos de acuerdo o no, mayoritariamente no, con muchas figuras privadas, digamos, de nuestra vida pública, la verdad es que quien lleva la responsabilidad es el gobierno. O sea, yo sí creo que, digamos, en este versus, quien tiene mayor responsabilidad
es la Es que figura lo pública. pudieron haber frenado. O sea, tienen herramientas Exacto, para frenarlo, pero es el una gobierno decisión. es quien regula. Eso es una la decisión, verdad. en este caso, de Andrés Manuel, bajo su lógica de política, de vean cómo si hay libertad, aunque les doy dinero, miren cómo si existe. Pero- bajo esa lógica, no los frena. O sea, No, pero una cosa es libertad absoluta y otra es regulación. Ah, claro, ¿no? Lo que pero eso mencionaban de que sí está estipulado en la ley un castigo si vas en contra de reglas Por eso yo hablo de la sanitarias, ¿no? O sea, lealtad, que para él están las lealtades personales antes que justamente cualquier pero, otra cosa. o sea, Bueno, aquí el punto sí, es- pero, a ver. por ejemplo, ahí un César Yáñez, un Santiago Nieto, o sea, no sé, yo creo que sí ha habido momentos en los que errores de cálculo, digamos, como una boda en una portada de revistas del corazón, o una boda con medios, no dueños de medios. Entonces, no sé, o sea, yo creo que incluso estas lealtades sí han tenido momentos de fricción, ¿no? pero y sigue es siendo- contradictorio. ahora Rápido es contradictorio porque, o sea, ¿por qué tener una lealtad con un Salinas Pliego y no una lealtad con una Citlali Hernández? Por el poder, porque el poder no es el mismo. Pero, por ejemplo, No ahorita pesa, se va a empezar- sobre el proyecto no pesa igual. Pero ahorita el proyecto que se va a pensar es un proyecto encabezado por una mujer. Eso Ahora cambia todo. cómo va a ser, ahora cómo va a ser esa relación, ¿no? Desde este lado, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego y de este lado de la presidencia, independientemente de quién se vaya a quedar, si por un lado Claudia Sheinbaum, por el otro lado Xochitl Gálvez, fuera de eso sería una mujer, ¿no? La que estuviera en la presidencia el siguiente sexenio. ¿Cómo va a ser el discurso de Ricardo Salinas Pliego, Adri? Ya más o menos estabas también como ahorita adelantando esa parte, ¿no? Porque ha sido un discurso muy misógino que ha tenido, pero Luisa dijo algo muy concreto. Está tratando de posicionarse él en esta imagen para posicionar una ideología. ¿Ese es el camino que va a aprovechar para posicionar una ideología durante el siguiente sexenio? Yo creo que sabe buscar cuáles son las figuras de poder. Yo creo que además también tenemos pocas referencias de Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que esa relación En se general está... no le pega mucho, ¿eh? Yo creo que justamente se está construyendo esa relación. Él mismo sabe con qué mujeres. Yo no dudo que este personaje sea misógino, pero yo creo que sus dardos envenenados van dirigidos como de manera muy estratégica. A mí me parece que encabeza realmente una izquierda importante, una visión y estrategia, y que tiene una posición importante, pese a que se ve que la quieren opacar dentro del propio partido, es Citlali precisamente. O sea, Citlali es de las pocas personas, mujeres además, que me parece que encabezan una lucha importante y que han sido opacadas desde el propio morenismo, pero también personajes como Salinas Pliego buscan que esos perfiles no destaquen. Ahora, ya en el caso de Claudia Sheinbaum, pues ya como coordinadora, el punto yo creo ahí central va a ser que estos procesos van a seguir de dilación respecto a sus pagos o su impago de impuestos, van a seguir, y ahí es donde, si vemos que en este sexenio se dibujó, digamos, el Consejo Empresarial, tuvo personajes importantes, sumamente importantes en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, han pasado dos personajes y una se fue a al gobierno del Estado de México en un momento además de pandemia. O sea, fue una circunstancia que me pareció muy delicada para dejársela en manos de una persona cercana a Ricardo Salinas Pliego. O sea, yo creo que se ha dibujado la lealtad que tiene el presidente, pero que si hay una ruptura y que ya no pudo dar más esa relación, precisamente a mí me parece que es el tema del pago, de que el Estado mexicano ya tendría que pagar por vía Altemec, ¿no? Sanciones o ciertas reparaciones sobre este proceso o sobre estas deudas a los acreedores de Ricardo Salinas Pliego, pero me parece que también va a escoger su lucha, no va a encabezar un pleito abierto con Claudia Sheinbaum, por lo menos no, yo creo que en los primeros 2 años. En lo que ve ese proceso, cómo lo sigue dilatando, que para eso es experto y para eso paga esos abogados que son tan especializados en ese tema. Falta ver, pues, también la suerte de fuerzas que se van a conjuntar alrededor de ese empresario, que otros empresarios también, porque van a ejercer unas presiones, yo creo que mucho más fuertes que con el presidente. 1, porque es mujer y también es un tema de misoginia. 2, también porque si vemos que el presidente tuvo y entró con muchas presiones, yo creo que en este sexenio o en esta segunda parte de la cuarta transformación, me parece que van a arreciar más. Entonces va a escoger sus batallas, va a seguir dilatando esos procesos, pero sí creo que eventualmente va a pasar un poco lo que está pasando con Citlali. Yo no creo tanto, y dependerá.
porque, ojo, en la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México hay contratos a Salinas Pliego. Y el único enfrentamiento que han tenido ha sido, vaya, mínimo por un tema del INE. No, Y, se conocen desde, hay que recordar que las instalaciones ambas están en la alcaldía Tlalpan. Sí. Se conocen desde ahí, o sea, ya hay, sí hay una relación. Sí hay una relación y se la han llevado cordial. O sea, los únicos enfrentamientos que han tenido, Sheinbaum en algún momento contestó que declaraciones de Salinas eran, pues no merecían mayor importancia, entonces inmediatamente amortiguó el golpe y Salinas Pliego ha reconocido que Claudia va a ganar de calle. Entonces, hay unas ciertas coincidencias. A mí lo que me queda claro, que digamos que la moraleja de la historia es, mientras a Salinas no le toque sus intereses, todo va a estar bien. Porque vemos cómo le va con Laida, ¿no? Cuando Laida Sansores exhibe como Electra, hace un comparativo Electra-Coppel. O sea, como en Electra incluso terminan pagando muchísimo más de manera abusiva que con Coppel, que tampoco es una perita en dulce. ¿Qué pasa con Salinas? Inmediatamente se vuelve el monstruo misógino y se le va encima a esta señora. Entonces, vaya, mientras no le toquen sus intereses, él va a estar muy bien, o sea, está muy chingón. Ahora, ojo, porque el tema de intereses e impuestos en realidad es el Poder Judicial, ya no el Ejecutivo. Pero si el Poder Ejecutivo lo cuestiona o lo pone en la mira, eso es el tema que coincide con ahorita la educación. Ahorita está el caso en Fiscalía de Hacienda, ¿no? Sí. O sea, si mientras el caso se mantenga en silencio, mientras mediáticamente no impacte, o sea, no se mencione, él se va a ir por las vías jurídicas. Al momento que los casos son mencionados, por ejemplo, con Citlali, ¿cuál es la bronca con Citlali en realidad? O sea, Citlali la única denuncia fue apenas en el INE y tendría mayor sentido en la fiscalía. Es que es sumamente viral. Pero es un tema, o sea, cada que es un tema mediático, cada que alguien públicamente se le va, entonces él responde. Si es un tema que se mantiene bajo el agua, se sabe mover bajo el agua. Salinas Pliego lo ha hecho toda la vida. O sea, por mucho que criticaba a Calderón, no estuvo muy contento con el pacto de medios de 2011. Lo encabezó. Lo de los impuestos viene desde Fox. O sea, navegó con Fox, con Calderón y con Peña y ya. Pues desde que inicia la televisora, ¿no? O sea, ha tratado de condonar esos impuestos. Luisa, por eso le preguntaba también una parte a Adri, ¿no? O sea, ¿cómo va a seguir el siguiente sexenio Salinas, pues teniendo estas enfrentas con personas tan virales, ¿no? Para seguir divulgando su pensamiento, con el cual coinciden muchas personas, porque también no hay que decir que no hay ese tipo de misoginia en usuarios de Internet, en los espacios en los que él domina. ¿Cómo va a utilizar todavía estas redes? ¿Cómo va a utilizar sus medios de comunicación para seguir difundiendo esa ideología que tiene Ricardo Salinas Pliego? Pues, o sea, creo que algo que no podemos regatearle es que es un experto en comunicación, ¿no? La verdad. Y yo insisto, es como un vaso comunicante que yo veo con muchas otras figuras de la misma ideología en otros lugares. Entonces, yo creo que ya se dio cuenta lo que funciona, ¿no? Lo que no funciona también. Y va a seguir como, pues, posicionándose como figura opositora a la ideología de izquierda, más bien, y como un referente, digamos, libertario, ¿no? Junto con estos otros que hemos visto. O sea, yo creo que eso no va a cambiar. Creo que más bien quien llevará pauta, como en este caso Andrés Manuel, es Claudia Sheinbaum. O sea, la verdad es que creo que, insisto, los personajes privados tienen derecho a tener la ideología que quieran, ¿no? A un poco también manejar sus empresas como quieran mientras el Estado no regule. O sea, yo creo, puede haber línea en los medios de comunicación, pues sí, son empresas privadas, ¿no? ¿Qué no puede haber? Conflicto de interés. ¿Y a quién le toca regular? Al Estado, ¿no? O sea, es muy sencillo, ¿no? Tú no puedes tener un hospital y cubrir asuntos de salud por un tema obvio de conflicto de interés. Pero si nadie te pone un límite, lo vas a seguir haciendo como lo hemos visto en este país por décadas, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, hay dos cosas que son muy fáciles de legislar: conflicto de interés y discurso de odio. Y yo creo que eso cae sobre el Estado. Sí. Lo va a poder hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sacarle un poco de esos impuestos que debe y regular esto que menciona también Luisa. Pues no sé si le voy a dar tiempo. O sea, sí veo al SAT y también a la Fiscalía de Hacienda haciendo ya lo propio, al menos ya hablándolo en la mañanera, así con cuidado de un caso que, digo, también cuidando las formas por cuestiones legales, justo por vicios del Poder Judicial que conocemos. Ojalá le diera tiempo, pero si, en caso de que no, si quien llegue, y suponiendo que sería Claudia Sheinbaum, lo deja, va a ser un error garrafal. O sea, el caso de Salinas Pliego lo puedo situar como en el tema de el INE, cuando estaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. O sea, la gente estaba realmente molesta con esos dos personajes. Otro caso sería la ministra Norma Piña,
también está como enemigo público número 1. Y los dos casos, esos dos fueron alimentados abiertamente por el presidente López Obrador. El de Salinas no, pero está a la par. O sea, es un fenómeno, un enojo que creció sin que el presidente López Obrador tuviera que alimentarlo, porque pues él cooperó, digamos, las últimas semanas. Sí. O sea, la gente realmente está molesta con Salinas Pliego y tiene razón. Se trata de un pago de impuestos, ¿no? Y frente a una persona pedante que te está diciendo, pues no quiero pagarlos y punto, ¿no? Un asunto está de orgullo. Tú no orgullo. le pagas tu mensualidad o tu quincena, seguramente también te cobra y te cobra y te cobra más. Exacto. Entonces, si flaquean, va a ser un error garrafal. Ojalá la gente también no lo perdone, ¿no? Porque, o sea, son batallas que no se deben perder. Eso lo sabe y lo supo muy bien Raquel Buenrostro. Y creo que justo por el trabajo que han hecho ya mucha gente dentro del Poder Ejecutivo para hacer justicia, en este caso de Salinas Pliego, porque sí, también creo que ya es un tema de justicia política, hacendaria, de muchos sentidos, va a hacer quedarle mal a la gente que tiene mucha molestia por el personaje, por la forma en cómo ha generado su riqueza y la manera en cómo se ha burlado de muchos de nosotros. Entonces creo que si al presidente no le da tiempo, ojalá que quien llegue no lo deje. Pero ahí nomás rapidísimo, sin quitarte mucho tiempo, el tema del poder legislativo también es importante porque van a seguir cobrando él y cualquier otro empresario que llegue, porque digamos que él es el síntoma de una enfermedad, ¿no? Van a poder seguir cobrando los impuestos, los intereses que quieran mientras no haya una regulación. Van a seguir no pagando impuestos mientras no haya una legislación. O sea, está en manos de las diputadas y los diputados que sí salen a quejarse y a pelearse y todo, pues hagan una ley, ¿no? De cobrarle más a los que más tienen, punto, ¿no? Oxfam lo ha dicho clarísimamente. Son 15 familias que podrían cambiar el rumbo de este país si pagaran impuestos. Antes de eso, ¿por qué no retiramos las concesiones? O sea, yo las dos cosas. Sí, o sea, es que está bien porque, pero ya no tendrían esos recursos, o sea, no tendrían de esas 15 familias si el Estado recupera esas concesiones. O sea, para empezar, yo creo que sí tendríamos que hacer hasta una consulta, impulsar una consulta ciudadana, se supone que para eso sirven. Eso creo que sería, ¿cómo vamos a tener una democracia más saludable si tenemos ahí enquistados un cacicazgo de medios, de esos monstruos desinformando, con esos contenidos que dices, nunca crecieron, nunca evolucionaron, siguen siendo la misma basura, pero que además tienen un alcance todavía impresionante? ¿Por qué no les quitamos las concesiones? O sea, digo, como sociedad, de verdad, en manos de quienes está el espectro radioeléctrico, ¿no? Con ese tipo que ya están expropiando Hugo Chávez, Maduro, yo sí, loquilla comunista. Creo que para hablar de retirar concesiones tenemos que meterle velocidad al tema del internet, para empezar. ¿Por qué? Porque, pues sí, efectivamente, retiras concesiones y viene una disputa de quién va a poder ocupar esas concesiones. No todos tienen el dinero, tienen la capacidad económica para montarte una televisora, y lo sabemos. Eso es un hecho. Pero armas colectivos, o sea, creo que sí, hay muchas opciones, pero creo que la revisión, o sea, porque se han dado de manera súper discrecional, ese es el punto. Por supuesto, y eternas aparte, y se renuevan eternamente. Entonces, o sea, ese es un proceso. Claro que hay que revisar concesiones, y no solo de Salinas, de todos. Revisar concesiones, hay que también revisar el tema de los impuestos, y obviamente regular también la famosa ley Chayote, que se están haciendo bien guajes. Sí, entonces, al final, son intereses que se deben de tocar, y es un proceso que se debe de llevar, no pausar, no alargar, sino que se tiene que llevar, y tienen que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, y estamos hablando de un conjunto de poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, porque existe todavía el Poder Judicial siendo el respaldo de todos estos. Entonces, por aquí el Ejecutivo decide o el Legislativo decide y el Judicial lo echa para atrás. Y mientras el Judicial siga siendo un aliado, evidentemente vas a poder hacer y decidir, y tú vas a poder... ¿Cuántos decretos ha hecho Andrés Manuel que están en su poder y el Judicial se los echa para atrás? O sea, mientras no tengas un equilibrio de poderes que sean realmente autónomos a los poderes económicos y al poder político, no vamos a lograr una justicia, o no vamos a lograr este proceso, porque siguen siendo sus aliados y siguen siendo equipo. Entonces, evidentemente, rumbo a 2024 se tienen que plantear todos estos, aprender de las lecciones de lo que está haciendo Salinas Pliego y muchos otros medios con la tragedia de Acapulco, con el tema de los impuestos, haciéndose guajes épicamente. Y obviamente hay un tema también social en las audiencias. Salinas, justo con esto de volverse viral y de ser muy con su estilo, al regalar dinero, al aprovecharse de esa manera, o sea, al volverse influencer,
hay mucha gente que lo empieza a seguir y le cree a rajatabla. Entonces, también hay un tema social de necesitamos también educación financiera, necesitamos también, o sea, abrir los ojos, necesitamos muchas cosas y no es algo que puedas hacer en 6 años. Complicada la tarea que se viene y también cómo se va a llevar ahora esta enfrenta de Ricardo Salinas Pliego con el sexenio que llegue, ¿no? Y si va a calmarse, si Morena deja la presidencia, si la izquierda deja de gobernar el país, vamos a ver también qué es lo que pasa al siguiente sexenio, ¿no? Entonces, fue muy interesante y se me pasó muy rápido, chicas, esta más de hora que ya llevamos aquí platicando. Muchas gracias por estar aquí completas ahora sí. Adri, Luisa, Dani, Meme, muchísimas gracias. A Cris Rodríguez y también a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de este Versus. Déjenos acá abajo todos sus comentarios. Estamos leyendo siempre muy atentas todo lo que usted nos deja. Las recomendaciones también. Ya vimos algunas que nos dejaron y suenan muy interesantes. Ya las vamos a bajar para acá. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente domingo aquí en Estudio B. Ya se suscribió, hágalo y también active la campanita que está acá abajo para que le lleguen las notificaciones cuando subimos un video nuevo aquí a Estudio B. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, chicas. Bye. Gracias.